Hola, ¿qué tal? Te saluda Eduardo Islas, estudiante de la Escuela Superior de Economía. El día de hoy platicaremos sobre la política económica y el crecimiento en México, en donde en 5 sexenios estaban en busca de una estabilidad. Entonces, primero necesitamos recordar qué es una política económica. Esta se define como aquel sistema de medidas aplicadas por los gobiernos de los países el cual tiene como fin dar certidumbre y orientar el rumbo de las actividades productivas para estimular el crecimiento económico. Ya desde los años 80, México ocupaba diversas políticas, tratando con ello de influir en el desempeño económico. En los 70, la economía presentaba tasas de crecimiento superiores al 6%, pero ya en los 80 este desempeño se presentaba negativo. Y para 1982 se presentó una devaluación del peso, lo que trajo una crisis económica que afectó al desempeño de la estructura productiva. Esta situación generó que los gobiernos de México, durante la administración de 5 presidentes, los cuales duran en su cargo 6 años, emprendieran políticas de apertura económica para tratar de estimular el crecimiento económico e incrementar el ingreso de los mexicanos. Pero ahora surge la pregunta, ¿cómo las naciones estimulan o intentan estimular este crecimiento económico? Y esto lo hacen mediante sus instituciones, las cuales diseñan políticas y establecen normas para que los actores que conforman la sociedad puedan emprender diferentes proyectos. Definiéndolo desde un punto de vista neo-institucionalista, podemos decir que las instituciones son un conjunto de reglas, procedimientos de aceptación y cumplimiento de las mismas, para restringir el comportamiento de los individuos con el objetivo de maximizar la utilidad de los gobernantes y los sujetos principales de una sociedad. Los factores institucionales, como en las regulaciones gubernamentales, como son las regulaciones gubernamentales, que podrían ser los impuestos, la infraestructura y la estabilidad política, las cuales son decisivas en el desempeño económico a largo plazo, ya que reducen la incertidumbre porque proporcionan una estructura a la vida diaria. Es por eso que las políticas determinan el desempeño de las economías y son la clave para entender las interrelaciones entre los diversos actores económicos, políticos y sociales, que mediante sus acciones impulsan o frenan los niveles de crecimiento, así como el desarrollo económico. Entonces, de los 6 sexenios que mencionamos al inicio, analizaremos la política económica y el crecimiento alcanzado en el Producto Interno Bruto, empezando con Miguel de la Madrid hasta el sexenio de Felipe Calderón. Con Miguel de la Madrid, ya en México en los años 70 e inicios de los 80 se vivía una situación estable en su dinámica económica, lo cual provocó que en 1982 se presentara una devaluación del peso frente al dólar, lo que trajo una crisis y un incremento acelerado en los precios con una inflación por arriba del 100%, lo cual afectó el poder adquisitivo de la sociedad. En estos años fue electo presidente Miguel de la Madrid, el 1 de diciembre de 1982, el cual recibirá al país en una situación de incertidumbre e inestabilidad, además con una deuda externa del sector público que había aumentado. El Producto Interno Bruto disminuyó 0.7% para ya en 1983 disminuir hasta 4.3%. Como vemos, esta crisis provocó un decremento en el Producto Interno Bruto, redujo las de reservas internacionales, ya que de tener en 1981 $5,035 millones, pasó a $1,832 millones en 1982. Esto porque por un déficit en cuenta corriente de $2,685 millones y otros del sector público, que es el equivalente al 17% del Producto Interno Bruto, así como una deuda externa total de aproximadamente $85,000 millones.
Debido a la incertidumbre que se vivía en el mercado mexicano, la política económica de 1983 en 1984 se orientó a disminuir la inflación a la mitad de 1982, corregir el déficit público, restablecer los pagos del servicio de la deuda, reducir el déficit comercial. Y ya para 1984, la política económica se centró en tener una inflación del 40%, un crecimiento del Producto Interno Bruto al 1%, un déficit del sector público del 5.5% del Producto Interno Bruto y tener ingresos por precios y tarifas equivalentes al 1.5% del Producto Interno Bruto. Ya para 1985, esta política seguía con los mismos lineamientos de los años previos, solo que ahora se quería reducir la inflación al 35% y tener un crecimiento económico del 3 y del 4%. Y también tener un aumento en los salarios reales, reducir el déficit financiero del sector público a o el equivalente del 1% del Producto Interno Bruto. Limitar también el endeudamiento de 100 a 100 mil millones de dólares, a 1,000 millones de dólares. Este, estas políticas, o bueno, lo que se buscaba, no fue lo que realmente se obtuvo, ya que en este mismo año, en 1985, la inflación se mantuvo del 64%. El Producto Interno Bruto creció tan solo el 2.8% y el déficit financiero del 10% del Producto Interno Bruto. El salario real tuvo una caída de 35%. De nuevo, para 1986, la política se centraba en reducir la inflación a 40 o 50%, crecer en 1% y reducir el déficit financiero a 4.9% del Producto Interno Bruto. Y limitar el endeudamiento público externo en 4,000 millones de dólares. Otra vez con estos resultados muy diferentes a los planeados, ya que se tuvo una inflación del 106% del producto, del 106%. El Producto Interno Bruto tenía una tasa de crecimiento negativa. El salario real caía un 37% y el déficit financiero se incrementaba a 16.3% del Producto Interno Bruto. Para 1987, el déficit financiero es de 16% del Producto Interno Bruto. La inflación doble a lo programado y en este año la economía presentaba una mejoría con respecto a 1986, ya que el Producto Interno Bruto crecía a 1.9%. Los términos de intercambio mejoraron en 10.6% y las exportaciones no petroleras alcanzaron una participación en el Producto Interno Bruto del 15%. Gracias a esto, la balanza en cuenta corriente pasó a tener un superávit. El gobierno de Miguel de la Madrid dejaba una economía inestable, con tasas inflacionarias de 2 dígitos y en una situación que limitaba los planes de crecimiento, por la volatilidad existente tanto en los niveles inflacionarios como en las tasas de interés, afectándose con ello la planeación de largo plazo y frustrando las expectativas de crecimiento en el ingreso de la sociedad. En 1988 se cierra con una tasa de crecimiento del 1.2% del Producto Interno Bruto, insuficiente para crear la riqueza en la sociedad. En este mismo año se tienen elecciones en las que resulta presidente Carlos Salinas, continuando con los problemas con su llegada al poder, ya que el país seguía teniendo deficientes comportamientos del Producto Interno Bruto y una elevada tasa inflacionaria, así como la creciente deuda pública externa e interna, por lo que a partir de 1988 se realizaron profundos ajustes en las finanzas públicas, en la apertura financiera y así como en la privatización de las empresas paraestatales, intentando hacer con ello sentar las bases del crecimiento económico, sin inflación y poder reducir la deuda pública.
El proceso de apertura de México con el exterior se inicia con la incorporación al GATT en 1986. Dicho proceso se intensifica en 1987. En este año, el número de tasas arancelarias se redujo de 16 a 5 niveles. Esta apertura tiene que ver con la necesidad de México para atraer flujos de inversión extranjera directa, los cuales estimulan la producción de la industria doméstica, haciéndola más competitiva y de igual manera disponer de reservas internacionales que ayuden a combatir el déficit en la balanza comercial. Se impulsan negociaciones comerciales, se logra la firma del Tratado Ambicioso de Libre Comercio con América del Norte, el Telecán, entre México, Estados Unidos y Canadá, formando parte de, México formando parte de uno de los mercados más grandes del mundo, pero sin tener las condiciones organizativas y tecnológicas para poder competir con las empresas de estos países. Salinas considera que por medio de los altos flujos de inversión extranjera directa se reforzarían las reservas internacionales, así como la capacidad de exportación y se generaría un boom exportador. Además, con el Telecán se estaría enviando una señal positiva a los mercados internacionales, dando incertidumbre a los inversionistas, dando certidumbre a los inversionistas para invertir y ubicarse en México, teniendo acceso con mayor facilidad al mercado estadounidense y canadiense. A la política de liberación de las importaciones se suma la política de un peso fuerte que evitará las macrodevaluaciones suscitadas en los sexenios pasados, frenando con ello el alza de los precios y la tasa de interés en favor de crear nuevos negocios. En donde la política económica de dar un impulso al sector interno estabiliza la economía en el corto y mediano plazo, el país avanzaba a la estabilidad de precios. La inflación durante el sexenio de Salinas era de un dígito y se lograba un superávit en las finanzas públicas de 0.98% del Producto Interno Bruto. Asimismo, se reduce la deuda pública del 63.5% del PIB en 1988 a 22.5% en 1944. La inversión extranjera directa tuvo un incremento en 8.092.5 millones de dólares, pasando a 2.880 millones de dólares en 1988 a 10.972.5 millones de dólares en 1994. Pero esto solo fue un crecimiento ficticio o un mejoramiento ficticio, ya que no estuvo sustentado en una estructura productiva competitiva, sino más bien en donde se equilibra la cuenta corriente, que tuvo como consecuencia un déficit comercial acumulado de 68.561.8 millones de dólares. Esto con una disminución en las reservas internacionales que provoca la devaluación del peso frente al dólar en el mes de diciembre de 1944. Para el Producto Interno Bruto durante los años de 1988 a 1944 se logró un crecimiento promedio de 3.5%, con lo que se mejora relativamente los niveles de ingresos comparados con el sexenio de Miguel de la Madrid. Ya para 1994, la relativa estabilidad en los niveles inflacionarios y de la economía en general durante el gobierno de Salinas de Gortari había llegado a su límite. En los primeros días de gobierno de Ernesto Zedillo, a quien le correspondió continuar con la devaluación del peso frente al dólar. Esto por los altos déficits en la balanza comercial y la escasez de reservas internacionales que ocasionaba un escenario de zozobras en las variables macroeconómicas. La política económica con Ernesto Zedillo se centró en el fortalecimiento del ahorro interno, siendo este el eje central del Plan Nacional de Desarrollo, ya que se tenía que reconstruir el sistema fiscal, la seguridad social, la inmediación financiera y la seguridad jurídica de la inversión extranjera directa, la cual es necesaria para ayudar a mitigar los efectos de los déficits en la balanza comercial. Por lo que en el gobierno de Ernesto Zedillo se trata de mejorar el bienestar de la sociedad mexicana por medio de una reforma fiscal que promoverá el ahorro y la inversión, promover el ahorro privado a través de instrumentos financieros que ofrezcan seguridad y rendimientos competitivos a los ahorradores, fortalecer los mecanismos de financiamiento del sistema de seguridad social como eficaz para estimular el ahorro interno,
Uno de los logros durante la administración de Cedillo es que al finalizar su periodo de gobierno se tenía una estabilidad en las variables macroeconómicas referentes a la tasa de interés y de inflación. Esta última se mantenía a finales de la década de los 90 por debajo del 6% anual. Con promesas de mantener la estabilidad en las variables macroeconómicas y de hacer crecer la economía en un 7% anual, en el mes de diciembre del año 2000 llega a la presidencia de México Vicente Fox Quesada, quien recibe una economía estable. Por lo tanto, su política, al igual que Cedillo y Salinas, es de mayor apertura al mercado. Es por eso que en el Plan Nacional de Desarrollo se establece que para hacer más dinámica a los sectores rezagados será por medio de una mayor apertura al mercado. Se contemplan argumentos que el nuevo entorno globalizador de las empresas se le impone un nuevo tipo de competencia basada en la especialización de los procesos productivos, por lo que deben ajustarse a la nueva demanda del mercado interno y flexibilizarse ante los cambios que exija la tendencia internacional. Eh, las- la política económica que este gobierno utilizó fue de promover un crecimiento para crear los empleos que demandaban los millones de jóvenes que se incorporaban en el mercado de trabajo. Tener un crecimiento que avance en la igualdad de oportunidades entre regiones, empresas, así como en los hogares, y que permita contar con los recursos suficientes para canalizarlos al combate de los rezagos y contribuyan en el financiamiento de proyectos de inclusión en desarrollo. Al igual que Cedillo, Salinas y de la Madrid, consideró que un mundo competitivo, el Estado debería ser gendarme y promover a través de un marco legislativo las condiciones que le permitan a los mexicanos y a sus empresas instalarse competitivamente en el nuevo orden económico social mundial. Sin embargo, estos mandatarios no tuvieron presencia en los países que hoy son altamente competitivos. En sus inicios, el camino de la competencia mundial y de su desarrollo económico. Desde los últimos años de Ernesto Zedillo y durante el periodo de Vicente Fox, se mantiene la estabilidad en las variables macroeconómicas, sobre todo en la inflación, que de igual manera se logra cerrar en el año 2006 con una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto del 5.2%, lo cual hace suponer que para el periodo de gobierno de Felipe Calderón se tendrían mejores perspectivas en la dinámica de la productividad para alcanzar mayores niveles de crecimiento. Por lo que durante este gobierno, para poder consolidar el crecimiento y el desarrollo científico y tecnológico, se había seguido la siguiente dinámica. Se pretendía continuar con el proceso de apertura comercial y atracción de la inversión extranjera directa, proveer de un mayor apoyo directo a la investigación en ciencia y tecnología, crear un vínculo estrecho entre el sector público, la academia y el sector empresarial, facilitar el funcionamiento de las actividades de ciencia, innovación y tecnología. Y dada la relevancia de incrementar la productividad para ser un país más competitivo, el Plan Nacional de Desarrollo planteaba dentro de la política generar un mayor dinamismo de la planta productiva e incrementar los niveles de empleo. Esto por medio de una inversión en el capital fijo, una inversión en la capacidad de las personas, un crecimiento elevado de la productividad, el fortalecimiento del Estado de Derecho y de la seguridad pública, mantener la estabilidad macroeconómica y fortalecer las finanzas públicas. Durante el desempeño de la economía, con una política de casi completa liberación en sus sectores productivos, estaba influido por el comportamiento y la conducción de la política económica con sus principales socios comerciales, así como los avances tecnológicos y los precios internacionales del petróleo. Por lo tanto, la política económica que ha logrado la estabilidad en las variables económicas debe generar y conducir, sin ser proteccionista, un rumbo de acompañamiento de apoyos crediticios y tecnológicos a micro y pequeñas empresas para que puedan competir en la apertura, en el contexto de apertura. A pesar de que en los años 80 no se contaba con una estructura constitucional que permitiera la política económica emprendida a la apertura de los mercados y la privatización de las empresas paraestatales para generar condiciones de certidumbre en las actividades productivas y con ello tener una mayor competitividad en los mercados, se lograba tener una estabilidad en las variables macroeconómicas. Sin embargo, el resultado de liberalizar la entrada de productos extranjeros, así como la baja participación del Estado en la economía,
no genera un dinamismo positivo en el crecimiento económico, el cual en promedio en los últimos 30 años alcanza solo el 2,3%. Y al centrarse en la estabilidad de las variables macroeconómicas, proporciona una certidumbre a los diversos actores económicos, sobre todo a los que cuentan con un capital suficiente para estar transformando y adaptando sus organizaciones acorde con las tecnologías de vanguardia para ser productivos y competitivos. Bueno, en general, estas fueron todas las políticas y los crecimientos que tuvo el Producto Interno Bruto durante estos 6 sexenios.